Bienvenidos a mi canal, soy el Rabino Moshe Ben Dayan y desde hace 40 años que me dedico a dar talleres y cursos de crecimiento espiritual según la Torah y según la Kabbalah. Y te quería anunciar que hace unos meses abrí una academia de crecimiento espiritual según la Torah, según la Kabbalah, Derech Torah, y te invitamos a recibir la información. Puedes entrar en nuestra página web y también puedes enviarnos un WhatsApp al número que aparecerá en pantalla y pedir información sobre estos cursos. Hoy vamos a hablar de la festividad de Pesaj. Pesaj es la conmemoración de la salida de Egipto. Es la noche en la cual el pueblo de Israel por fin, después de 210 años de permanencia en Egipto y después de soportar toda esa esclavitud, pudieron salir. Pero comienza la Agadá de Pesaj, el libro del relato de Pesaj, el libro que leemos la noche de Pesaj, es un libro anónimo, no sabemos quién lo escribió, pero ese libro nos ayuda a cumplir con el precepto Vigátale Benjaba Yonahu, y la narrarás a tu hijo en aquel día. Y comienza la Agadá con el niño preguntando al padre para que el padre le eduque, para que el padre le informe, para que el padre le diga qué es lo que estamos conmemorando. Y el niño hace varias preguntas. Pregunta, ¿por qué esta noche solamente comemos pan ácimo y no comemos pan leudado? No comemos hamex. ¿Por qué en esta noche solamente comemos hierba amarga y no comemos otros tipos de verdura? ¿Por qué esta noche untamos el apio en agua y sal o en vinagre y no lo comemos sin untar en agua y sal? ¿Y por qué en esta noche tenemos que recostarnos cuando vamos a comer la matzá o cuando vamos a beber el vino? El niño hace 4 preguntas y el padre no contesta ninguna de ellas. El padre dice, Abadín Ayim del faraón Mitzrayim, esclavos fuimos del faraón en Egipto, y nos sacó Dios de allí con mano fuerte y brazo tendido. Y si no nos hubiera sacado, hasta hoy en día seguiríamos siendo esclavos del faraón en Egipto, como queriendo decir, si no nos hubiera sacado no hubiéramos podido salir. Quiere decir que el padre lo que le dice al hijo es verdad, tus preguntas son muy importantes, pero ahora vamos a ir al núcleo, luego vamos a contestar esas preguntas. Lo primero, lo más importante es saber cuál es el mensaje de esta festividad y qué es lo que yo te tengo que comunicar, qué es lo que yo te tengo que transmitir, cómo yo te tengo que educar, qué principio fundamental tengo que dejar en ti celebrando esta festividad. ¿Y cuál es ese principio fundamental? Que Dios interviene en la creación. Y si Dios no hubiera intervenido, el pueblo no hubiera podido salir. Y por eso dice la Agadá de Pesaj que Dios nos sacó no a través de un ángel, no a través de un enviado, no a través de ningún mensajero, sino a través de Dios directamente. Él fue el que intervino y Él fue el que sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. ¿Y cuál es ese mensaje tan importante que el padre quiere transmitir? Pues el padre quiere decirle al hijo, tú tienes que saber que tú no estás solo en este mundo. Tú tienes la posibilidad de interactuar con el creador del universo. El creador del universo no solamente te creó, sino te da la oportunidad de que tú puedas asociarte a él. Y Dios es un invitado educado. Si tú no lo invitas, no viene. Quiere decir que tú tienes que ser proactivo y tú tienes que generar esa relación. Tú tienes que en la oración decir, yo quiero estar cerca de ti, yo quiero ir de la mano contigo, yo quiero sentirme que no estoy solo. Y en segundo lugar, tienes que decir, yo quiero sentir tu auxilio, quiero sentir tu protección. Sin ti estoy perdido, sin ti no puedo. Ese es el principio fundamental que el padre le quiere comunicar al hijo, aprender a vivir en este mundo de la mano del Creador, asociarte a Él. ¿Por qué? Porque si Dios interactúa en la creación, yo no puedo vivir ajeno a ello. Y por eso vemos que toda la discusión, todo el conflicto entre el faraón y Moisés, Moshe Rabbeinu, era el conflicto del faraón
que era el que negaba a Dios, y Moshe, que era el representante de Dios. Y vemos que el faraón, pese a vivir todas las plagas que vivió, y después de experimentar toda la destrucción que Egipto tuvo durante 9 meses que duraron las plagas, pero sin embargo el faraón se mantuvo con esa idea de que yo rijo y dirijo mi vida. Yo no tengo por qué aceptar la autoridad de nadie ni la sociedad de ningún creador. Y esa era la diferencia entre el faraón y Moshe Rabbeinu. Y en esta noche, el protagonista de la noche es el pan ácimo, la matzá. Y podemos preguntarnos por qué es tan importante la matzá en esta noche, por qué el pan ácimo. Dice, bueno, tenemos que pensar que en esta noche el pueblo de Israel degolló al mediodía, el 14 de Nisan, el cordero, y lo comieron asado por la noche con pan ácimo y con hierba amarga. Por tanto, el pan ácimo nos recuerda el momento de la celebración de lo que iba a ser la fe de Egipto. Y vemos que aquí en la festividad de Pesaj hay un elemento muy importante, que el pueblo festejó la libertad cuando todavía eran esclavos. Cuando todavía no habían salido, festejaron la libertad. Quiere decir que ellos tenían la convicción y la seguridad, tal como Moshe Rabbeinu les había dicho, que en esta noche el faraón va a dar la orden de salida. Como a la medianoche va a dar la orden de salida. Y por tanto el pueblo ya festejó. Y tomaron el cordero, que era la idolatría de Egipto, y degollaron esa idolatría de Egipto para mostrarle a los egipcios la vanidad de su idolatría. Y si a la medianoche murieron los primogénitos. ¿Y por qué los primogénitos? Porque los primogénitos de Egipto eran los sacerdotes de la idolatría. Y por tanto, en esa noche, toda la idolatría de Egipto quedó destruida. Se destruyeron los representantes de la idolatría y se destruyó también el símbolo de la idolatría, que era el cordero. Y por tanto, en esa noche el pueblo se sentó a festejar cuando todavía no eran libres. Es decir, festejaron la libertad cuando eran esclavos. Pero el pan ácimo tomó el protagonismo de la mesa y tomó el protagonismo de la festividad, la matzá. ¿Y por qué? Porque el pan ácimo es el ejemplo del control de la materia por excelencia. Desde que se recorta la espiga, ya se guarda esa espiga que no tenga contacto con el agua y la humedad. Cuando se saca el grano de trigo, que no tenga contacto con el agua y la humedad. Cuando se muele el grano de trigo y se hace la harina, que no tenga contacto con el agua y la humedad. Y cuando se va a hornear, que no pase 18 minutos desde que se mezcla la harina con el agua hasta que sale del horno. Quiere decir que la matzá es la materia controlada en todo momento. A diferencia del pan leudado, que hace movimientos propios, que hace la fermentación, el pan ácimo también es harina y es agua, pero hay un factor tiempo para que no fermente. Quiere decir, para que la materia quede controlada. Y esa es la verdadera libertad. En hebreo hay 3 términos que definen lo que es libertad. Está el término Hofesh, que es libertad de movimiento. Una persona que trabaja tiene una agenda y no puede romper esa agenda. Por tanto, cuando está de vacaciones, ahí tiene Hofesh. Hofesh es libertad de movimiento. La persona que puede disponer de su agenda como él quiere. Deror es libertad social, lo que conocemos como democracia, libertad de pensamiento, libertad ideológica, libertad de expresión, libertad religiosa. Y Jerut es libertad espiritual. ¿Qué quiere decir libertad espiritual? Que tu esencia divina dirige tu vida, que no eres esclavo de tu naturaleza material, que eres capaz de salir de la prisión de tu naturaleza material, eres capaz de gestionar tus emociones, eres capaz de gestionar tus sentimientos negativos para que el rencor, el odio, el resentimiento, la ira, todas esas emociones, la preocupación, todas esas emociones, el miedo, la tristeza, todas esas emociones negativas que nos atrapan y nos hacen entrar en zona de oscuridad, eso es Jerut. Es el control de la materia, el dominar la materia, moldear la materia. Y por eso la matzá pasa a ser el ejemplo de la verdadera libertad. Y por eso en esta festividad el pueblo de Israel adquirió las 3 libertades.
Por una parte, ya salieron de Egipto y tenían libertad de movimiento. Por otra parte, tenían libertad ideológica. En Egipto eran esclavos, no tenían derecho a la expresión. Y adquirieron esa libertad espiritual que se completó cuando llegaron al monte Sinai y recibieron la Torá. Muchas gracias por estar un día más con nosotros. Si te gustó, haz like y de esta forma nos vas a ayudar para que estos mensajes de vida espiritual lleguen a más personas y podamos ayudar a más personas. Muchas gracias por estar aquí. Y si todavía no estás suscrito en nuestro canal, te invitamos a suscribirte y te invitamos también a participar en nuestros cursos y talleres de crecimiento espiritual según la Torá y según la Cábala. Muchas gracias.